¿Qué tal, compañeros, compañeras de Polo Ciudadano allá en la hermana República de Panamá? Los saluda Alejandro Fernando González, miembro del colectivo Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y pues estamos muy contentos, muy agradecidos por invitarnos a participar en este espacio que ustedes han organizado para conmemorar los 200 años del nacimiento de este gran pensador y revolucionario que fue Karl Marx. Y para comenzar nuestra participación quisiéramos agradecer en una primera instancia al compañero Abdiel Rodríguez por invitarnos a charlar con ustedes unos breves minutos sobre las biografías que podemos encontrar de Marx en nuestro idioma. Estos comentarios que vamos a lanzar ahora tienen como marco, digamos, teórico, marco de referencia, esta propuesta que en su momento hizo Bolívar Echeverría, este otro marxista latinoamericano, ecuatoriano, nacionalizado mexicano, que proponía la idea de poder acercarse a Marx desde dos dimensiones. Una de ellas es la de los marxismos, así en plural, sosteniendo que hay muchas formas de apropiarse, muchas formas de darle sentido a lo que él llamó la sustancia Marx. Esta idea de sustancia Marx es muy interesante porque hace referencia a esta idea de que Marx es sus escritos, son sus legados teóricos que podemos encontrar en sus diversos libros, que podemos encontrar en esas obras que hoy por hoy no terminan de publicarse y que siguen saliendo a través del proyecto de la Mega, y que también ese Marx es el Marx de su biografía, el Marx de su vida militante, revolucionaria y científica, que precisamente podemos reconstruir a través de estas biografías que tenemos ahora a disposición y que vamos a intentar presentarles algunas, ¿no? Entonces nuestra propuesta es acercarse a la sustancia Marx en términos de Bolívar Echeverría. Como van a ver ustedes, no es una cosa sencilla, no es una cosa neutral, porque como van a ver, la forma de narrar la vida de Marx, la forma de acercarse a esa experiencia biográfica e intelectual, va a depender mucho del autor, va a depender mucho de la posición teórica, política, vivencial de aquel que se anima a hacer la biografía de Marx. Entonces, bueno, para empezar rápidamente, vamos a comenzar a mencionar, pues por supuesto, la biografía más clásica, ¿no? La primera gran biografía que tenemos del pensador de Trèveris, que está escrita por Franz Mehring y que apareció en 1918, justo al calor de la Revolución Soviética, de la cual acabamos de celebrar hace el año pasado 100 años, ¿no? Y que se convirtió en un clásico. Franz Mehring conoció directamente a Marx y a Engels, es un gran militante Mehring de la socialdemocracia alemana, que va a radicalizarse y va a terminar construyendo junto con Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, lo que se llamó la Liga Espartaco, o todo el movimiento espartaquista, que lamentablemente va a tener un final muy triste por ahí de la década del 19-20 del siglo pasado. Aunque esta biografía algunos la consideran como clásica, también la llegan a considerar como hagiográfica, es decir, es una biografía que quizás busca presentarnos una figura de Marx, vamos a decir, respetable, que tiene una aura de militancia y que por lo tanto no fue del todo crítica o no, digámoslo así, presentó lados oscuros en la vida de Marx. Aunque ciertamente esta biografía, digámoslo así, adolece de cierta acritud, su lectura sigue siendo obligada y sigue siendo, vamos a decir, un referente para cualquiera que se quiera acercar a la sustancia Marx, como ya hemos dicho, ¿no? La otra biografía que vamos a comentar es una cosa muy rara porque en realidad no podría considerarse como una biografía en cuanto tal, pero sí es una lectura obligada para cualquiera que quiera realmente conocer la personalidad y la vida de Marx, y no solamente de Marx sino de Engels. Nos estamos refiriendo por supuesto a Conversaciones con Marx y Engels, escrita, o más bien no escrita sino recopilada por este gran marxista que es un dramaturgo, político, politólogo, etcétera, que se llama Hans Magnus Enzensberger. Enzensberger hizo una cosa realmente interesantísima porque juntó todas las fuentes documentales disponibles acerca de gente que conoció a Marx y a Engels en vida y que opinaron o emitieron juicios sobre su personalidad o sobre su desarrollo teórico, político, militante. Pues aquí tenemos una cantidad de testimonios de gente que conoció a Marx, como Schapper, como Mazzini, como Lasalle, como el propio Bakunin, que opinaron y dijeron cosas sumamente interesantes sobre Marx y Engels. Y por si eso fuera poco, Enzensberger juntó al final de este libro, realmente fantástico que debe leerse, una especie de diccionario de elogios y
e insultos que Marx y Engels lanzaron en contra de estos individuos que también opinaban de ellos, ¿no? Este diccionario de insultos y halagos que hace Enzensberger es realmente muy interesante, porque podemos ver por una parte lo que los coetáneos de Marx y Engels opinaban de ellos, y también podemos saber lo que Marx y Engels opinaban de los mismos, de tal forma que en efecto tenemos aquí un diálogo, una conversación, un ensamblaje sumamente interesante hecho por Enzensberger. Y aunque no es realmente una biografía, nosotros la recomendamos ampliamente porque su lectura da un marco muy interesante para apropiarse de la substancia Marx. Otro libro que tenemos, me voy a ir muy rápido, es este que se llama Karl Marx o el espíritu del mundo, escrito por Jacques Attali y publicado por Fondo de Cultura Económica. Jacques Attali llama mucho la atención, no es realmente un marxista, podríamos decir que Jacques Attali es una especie de pensador de derecha o conservador, ¿no? Aliado siempre a la parte más derechizada de la política francesa, y que sin embargo hizo esta biografía muy interesante que se llama Karl Marx o el espíritu del mundo, donde nos presenta a un Marx, fíjense ustedes qué interesante, defensor del mercado y del libre comercio y de lo que algunos podrían considerar como los baluartes liberales. Y en efecto, si uno lee a Marx con mucho detenimiento, uno va a encontrar que Marx no solamente va a ser un crítico en negativo, vamos a decirlo así, del mercado y del capitalismo, sino que al mismo tiempo Marx, como buen crítico que era, reconoció también los puntos positivos, los lados hermosos o civilizatorios, como él le llama, del mercado. Y es cierto, eso también está dentro de la crítica de la economía política. Acá el punto es que Attali solamente nos quiere mostrar una parte, la parte donde Marx habla bien, donde habla del lado hermoso y bello del mercado, y por lo tanto tenemos aquí a un Marx liberal. Pero lo que hace valioso este trabajo de Attali es que precisamente nos permite a nosotros, los que estamos interesados en no solamente comprender y transformar el mundo, nos permite entender esa parte en la que Marx veía posibilidades, en la que Marx veía ciertos elementos necesarios para el cambio revolucionario del mundo y que se encuentran en el mercado y en el capitalismo. Una lectura sumamente interesante, sumamente sugerente y por supuesto polémica, que no debemos de dejar de atender. Entonces aquí está el libro de Jacques Attali, Karl Marx o el espíritu del mundo. Otro libro interesantísimo que nos habla de la biografía de Marx desde un punto de vista muy vivencial, muy divertido, por cierto, es esta biografía que se llama Karl Marx, así a secas, escrito por un periodista que se llama Francis Gwynne. Francis Gwynne era un periodista que él mismo lo confiesa, no era marxista, pero cuando se puso a hacer la biografía de Marx y conoció su vida militante, su vida más cotidiana, fue tomando simpatías por la obra de Marx, a fin que terminó siendo un marxista. Este es un punto muy interesante porque conocer la biografía de Marx es una muy buena manera de comenzar a tomar postura frente a este mundo. Entonces el libro de Francis Gwynne es una lectura muy discutible en algunos puntos, pero sumamente divertida, sumamente llevadera, muy profunda en el sentido emocional, y realmente es una forma muy interesante de hacerse una idea del lado sentimental, profundo, vivencial, cotidiano de Marx. Muy recomendada entonces la biografía de Francis Gwynne. Y luego, ya para irse terminando, tenemos esta otra biografía de reciente aparición por la editorial Viejo Topo, que se llama Amor y Capital, escrita por Mary Gabriel, que es realmente una biografía que hay que destacar porque está escrita en un sentido, vamos a decirlo así, feminista, desde una visión de género que trata de poner sobre relieve la relación que Marx tuvo no solamente con las militantes de su época, sino con su pareja, Jenny Booth Westphalen, y sus hijas. En realidad este libro, aunque tiene puntos sumamente polémicos y desde mi punto de vista también discutibles, reconstruye cómo es que toda la obra de Marx, toda la obra crítica que ahora tenemos que estudiar y profundizar, en realidad no solamente fue tarea o fue producto de un solo autor, Karl Marx, o como también se llega a pensar, por supuesto, de la autoría de Engels, sino que Mary Gabriel también nos muestra, nos enseña cómo es que toda la obra de Marx es imposible de haberse concebido sin la intervención de Jenny. Jenny, la esposa de Marx, no solamente fue, digamos, la ama de casa o la compañera que se dedicó al trabajo doméstico, que sí lo fue, sino que también fue una copartícipe, tanto militante como intelectual de Marx. No solamente era la secretaria de Marx, sino que participaba con ideas, participaba con elementos teóricos que Marx fue retomando, ¿no? Aquí tenemos a una Jenny que estuvo muy ligada a la redacción del manifiesto del Partido Comunista, que estuvo muy ligada en la construcción, redacción del Capital. En fin, tenemos una visión sumamente interesante
que hoy, digámoslo así, se vuelve una lectura obligada por las necesidades que tenemos de acabar con la violencia contra las mujeres y tratar de ver en qué sentido, por ejemplo, la obra de Marx puede abonar o no a esa discusión. Sumamente interesante entonces la lectura de Mary Gabriel, Amor y Capital. Y ya para ir cerrando, vamos a comentar las biografías más recientes de Marx y que yo recientemente estaba revisando y que podemos encontrar en el mercado de habla hispana, y hay que decirlo también, estas biografías que acabo de mencionar también se pueden conseguir en las redes. Si ustedes teclean ahí rápidamente van a encontrar algunos sitios donde descargarla para poder entonces acceder a ellas. Bien, entonces tenemos este libro de Jonathan Sperber que se llama Karl Marx, una vida del siglo XIX. Jonathan Sperber es un experto, fíjense ustedes, en el siglo XIX, y que trata de hacer una biografía de 600 páginas para tratar de demostrar que Marx era un hombre marcado por las costumbres, marcado por el tiempo de esa cultura victoriana del siglo XIX, ¿no? Una cosa que en realidad no sería una sorpresa, salvo que pues Sperber pone sobre la mesa algunos elementos que nos permiten comprender cómo es que se fue forjando, vamos a decirlo así, el carácter vivencial de Marx de acuerdo a la cultura decimonónica que impregnaba a Europa. El punto que acá pone Sperber sobre la mesa es que en algunos momentos o en algunos puntos él encuentra pues esos desafíos, esas formas de redefinir la cultura del 19 por el propio Marx, ¿no? Intentando seguir quizás esta idea de que Marx va a sostener de que las condiciones, las situaciones determinan a los seres humanos, entonces los seres humanos, o sea los hombres, debemos de determinar entonces esas situaciones. Aunque el libro de Sperber está lleno de datos muy interesantes, él se basa en las últimas investigaciones documentales que tenemos, y aunque nos aporta elementos sumamente interesantes para reconstruir, por ejemplo, la relación de Marx con su padre o las relaciones que Marx va a sostener con la militancia alemana de su época, aunque tiene esos elementos muy valiosos, vemos que en las últimas partes donde Sperber hace algunas consideraciones de un tinte un tanto teóricas, ahí es donde encontramos sus puntos más flacos y sus puntos que nos hacen no solamente quedarnos con su lectura, ¿no? Y bien, para finalizar, vamos a comentar entonces esta biografía de muy reciente aparición que se llama Karl Marx, Ilusión y Grandeza. Es un librote, véanlo, es un tabicón, escrito por Gareth Stendhal Jones. Es la biografía más reciente que se ha escrito de Marx. Se ha dicho que esta es la biografía definitiva. También se ha dicho lo mismo de todas las anteriores que acabo de comentar. Yo estoy muy lejos de esa idea de sostener de que hay una biografía definitiva. En todo caso, me parece que para poderse formar esa idea, pues habrá que leer todas las fuentes documentales que tenemos y todas las biografías que hemos señalado, y otras tantas que por cuestiones de tiempo no puedo mencionar. Pero para poder, digamos, ir haciendo una pequeña apreciación, una primera aproximación a la obra de Stendhal Jones, voy a decir que él intenta hacer dos cosas en un solo intento. Una es, por una parte, reconstruir la historia biográfica, vivencial de Marx, que eso es, digamos, lo que hace una biografía clásica, y la otra es intentar reconstruir la biografía intelectual de Marx, que aunque son dos cosas complementarias, no siempre van de la mano. Estos otros trabajos que estuve mencionando reconstruyen un tanto la biografía de Marx, pero dejan de lado o dejan en un segundo momento, en un segundo papel, el desarrollo teórico de Marx. Si bien ya hay otras biografías que intentaron reconstruir la biografía intelectual de Marx, como por ejemplo, lo digo muy rápido, la de Maximilian Rubel, que se llama Ensayo de una biografía intelectual, muy interesante, o una clásica que es la de David McClellan, Karl Marx, su vida y sus ideas. Es cierto que Stendhal Jones cuenta con nuevas fuentes, cuenta con toda la disposición de los escritos de Marx que hasta el día de hoy ha publicado la famosa Mega, por lo que nos entrega o promete entregarnos nuevos datos, nuevas, vamos a decir así, nuevas dimensiones que antes no se habían visto. Si bien el libro de Stendhal Jones es aún difícil de digerir porque es muy grande y además acaba de publicar hace unos días, esto está sacado del horno, sí podemos decir que cae en la misma pretensión que, por ejemplo, Jonathan Sperber, ¿no? Lo que le va a interesar a Stendhal Jones es, por una parte, separar a Marx de los marxismos. Para él, Marx no era marxista. Aquí se cita una cita muy famosa de Marx. Y la otra es volver sobre el punto de que Marx era un pensador del siglo XIX, lo cual nos habla ya un poco del tinte o del sesgo que estos autores tienen sobre la biografía y la vida de Marx.
sostener que Marx es un pensador del siglo XIX quizás nos llevaría a la idea de que sus ideas también son del siglo XIX y que por lo tanto su obra ha envejecido. Nada más alejado de la verdad para cualquiera que pueda realmente ponerse a leer y estudiar de forma seria El Capital o los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Lo que va a encontrar allí es un pensamiento increíblemente actual, increíblemente pertinente, que aún tiene mucho que decirnos, que aún tiene mucho por ser explorado y descubierto, y que nos corresponde a nosotros, los militantes, los que queremos transformar el mundo hoy en el siglo XXI, seguir estudiando y seguir desarrollando. Pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, enhorabuena compañeros, nos vemos para la próxima.